tienen más contactos que sepan que vienen en camino, avísenle que acá. No hacen como los hueones y se van a ir a la otra sala. No que estén sus hueones y se vayan a ir a la otra sala, pero sí, ¿dónde vamos a hacer software? ¿Cómo? Este software del Data Mine Open. Al final, tú que eres técnico. Después le vamos a entrar al Nash porque el Nash es de cuarto, así que estamos jugando. Pero yo tenía cosas más importantes que hacer, por eso no vino a mi clase. Acá también, algunos van otras cosas, no vienen. No importa. ¿Para qué serviría el Data Mine OP? Buena pregunta. ¿Qué significaban las siglas OP? OpenFit. Entonces, ¿para qué sirve esta wea? Para diseñar arrastre, correcto. Deberíamos enfocarnos nosotros en función de la evaluación de yacimientos. Por lo cual, la primera pregunta, ¿qué es lo que un rato es? Ahí voy a tener sed. ¿Estás con la caña? No. ¿Para qué sirve qué es un rajo esto? ¿Qué es un rajo? Ustedes que ahora son ingenieros en minas, vos que ya soy técnico, si te preguntan, oye, ¿qué es un rajo abierto? Respuesta seria, por favor, no te desvíes. ¿Qué es un rajo abierto? Es minería. Un método de explotación, excelente. ¿Qué es un método de explotación? ¿Qué es un método de explotación? ¿Qué es un método de explotación? Bueno, es menos desde el primer semestre. ¿Qué es un método de explotación, Marcelo? Sí. Si me respondí mal, ¿por qué se va? Así la calma. ¿Qué le da un método de explotación? ¿Qué es un método de explotación? Danushka. ¿Qué es? No. ¿Algún método, Mario? Estoy en condiciones para responder, por favor. Estoy en condiciones para responder. Muy buena respuesta. No corresponde al caso, pero buena respuesta. ¿Qué es un método de explotación? Un método de explotación es la técnica o la forma más idónea de extraer un recurso o una reserva de mineral. ¿Qué significa que la técnica más idónea? En función de su forma, su yacimiento, su geología, profundidad, tabulación, leyes, buscar la forma más correcta de poder explotarla. Y si hablamos de que, como dijo su compañero, que rajo es un método de explotación, hablamos de que
Rajo es una forma idónea de poder extraer un recurso o una reserva mineral. ¿Cómo tiene que ser ese mineral o esa reserva o ese recurso para que sea idóneo para poder extraerlo por cielo abierto? Ya tiene que ser masivo. ¿Qué significa que sea masivo? No depende del tamaño, no de cantidad. Yo puedo tener muchos cuerpos satélites y me va a hacer las grandes cantidades. Un cuerpo masivo es un cuerpo grande, ancho, alto, con mucha potencia. ¿Cuál es la característica que tiene un cuerpo masivo? No. ¿Tú vas? Sí, es un mal. Problema técnico. Pero no tengo otra cosa. ¿Qué es la característica que tiene que ser? No se ve la pantalla. Un rajo abierto. Para que sea. Masivo, dijeron. ¿Qué más? Se ve un cuadro. ¿Qué pasa si el metal se oxida o está oxidado? Pierde concentración, por lo cual pierde cantidad de ley, de purificación. Tiene menos concentración de ley. Si tiene menor concentración de ley, tengo que el tonelaje movido o removido va a ser menor o va a ser mayor. Tiene que ser mayor porque si no, no voy a tener rentabilidad económica. Por eso, para que sea idóneo poder extraer un metal por cielo abierto, necesito que sea un pórfido, cuerpo masivo. ¿Por qué? Porque al tener mayor cantidad de mineral para poder extraer y tener baja concentración de ley, eso me va a generar que el beneficio económico se genere, porque si no, no se va a generar un beneficio económico. ¿Qué otra condición tengo que tener para poder explotar un cielo abierto? Veo condiciones de leyes, condiciones del cuerpo, condiciones de geología. ¿Qué más necesito saber? Pasivo, pórfido. ¿Qué más? Bueno, la parte de las leyes. ¿Qué dice la profe Pati con respecto al rajo? Leyes. Ya la respondimos. ¿Lo abrí nomás? Ese es el punto. Tengo que tener en consideración el término legal para poder explotar un rajo abierto. Está bien, el medio ambiente, pero no me responde nada decirme que tengo que tener en consideración el medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? Ya, flora, fauna, pero eso es para todo, en general, pero estamos hablando de cielo abierto. Algo específico de cielo abierto. ¿Puedo hacer un rajo acá donde están los piranos? Sería la raja para echar cagando todos esos buenos, pero no se puede. ¿Por qué no se puede? No, por los gitanos, da lo mismo esa hueá, porque no son parte de Chile, pero no. ¿Por las violaciones? ¿Contaminación? ¿Qué contaminación? Bueno, los contaminantes, toda la caca que tienen los buenos.
¿En qué sentido de contaminación? Nosotros estamos contaminando acá, ahora en la sala, los CO2. En este caso de nosotros. Según el decreto 132, el decreto supremo 132, no puedo tener una explotación de mina, no me acuerdo cuántos metros, vamos a llevar a la Pati para preguntar, porque no sé. De un radio urbano, no podemos estar cerca de una ciudad explotando, de un radio donde haya personas, civilización, sin contar a los gitanos, la civilización. No podemos tener explotaciones cerca. Lo mismo que un polvorín tiene ciertas restricciones para poder trabajarlo. No puede estar cerca de vías férreas, no puede estar cerca de vías urbanas, caminos, etc. Lo mismo una explotación de trabajo y netamente, como dijo su compañero, con el medio ambiente, la contaminación. Está todo resguardado. Todos esos valores deben contemplarlo antes de poder trabajar un método a cielo abierto. En la presentación que van a tener que hacer, las dos presentaciones que van a tener que hacer, que es informe y presentación. Las preguntas más básicas van a ser estas. Que es lo mínimo que tienen que saber. O sea, tercer año y no saber qué es lo que es un rajo abierto es un insulto a su carrera. Un disparate. Una inconsistencia natural a la carrera. Hay mucho color, pero sí, no es grave que en tercer año no sepan lo que es un rajo y qué es lo que es un método de explotación. Y es más grave aún que lo sepan y no quieran decirlo por cobardes. Es peor todavía. Así que prefiero que me digan, no, profe, la verdad no sabía y ahora lo saben y se quedan con eso más que decir, no, profe, yo sabía pero no quería decirlo. Cobarde. Cobarde. ¿Qué características tiene un rajo abierto? Ventajas, desventajas de un rajo abierto. Menos costo. ¿En qué sentido menos costo? Mayor costo, más Mayor producción. Ya, tiene mayor producción, sí, bien, ¿qué más? ¿Pero es una ventaja o una desventaja? ¿Verdad? Ya, ¿qué me dijiste, Mati? es más caro. ¿En qué sentido es más caro? La maquinaria. Ya, pero eso es costo elevado o qué cosa específico. Costo elevado. Ya, su compañera atrás dijo es más barato. ¿A quién le creo? ¿A la compañera frente que gritó atrás es más barato? ¿O acá adelante? A la frente. Ya, ¿por qué es más barato? Compañera, ¿por qué es más barato? Muy bien, yo igual soy flight y yo soy de la Pobla, que yo gracias acá en Costa Laguna. ¿Hay uno que vive en Costa Laguna? Para seguirlo que lado. Yo vivo en la Golfo, un perrito, no. Ahí compro pasta también. Ya, sí, va por ahí, pero la palabra correcta es menor costo por tonelada extraída. Pero voy a cambiar, pues. Mayor productividad. Sigamos en el costo. Su compañera dice mayor costo y tiene razón por la maquinaria, pero su compañera también tiene razón por costo extraído. Ahora, ¿por qué por costo extraído es menos caro? ¿Cuál es el proceso para extraer una tonelada de material en rajo y cuál es el proceso para extraer una tonelada de material en subterránea? No, pues estamos hablando de una tonelada. Para mover una tonelada subterránea, ¿qué tengo que hacer? Y para mover una tonelada de rajo abierto, ¿qué tengo que hacer? El ciclo es más corto de cielo abierto, ¿Ya? ¿Por qué? porque se ahorra el tiempo de la ventilación. ¿Solo eso? ¿Y qué más? Ahí la bañadura. Depende de cómo esté la beta. Correcto. El ciclo operativo en subterránea para mover una tonelada es mucho más extenso. ¿Por qué? Porque necesito, aparte de generar las operaciones unitarias, perforación, tronadura, carga, transporte, debo agregarle mayor cantidad de servicios mineros. Acuñadura, ventilación, fortificación.
Por eso la compañera dice que es más económico. Por tonelada extraída es más económico. Pero es mucho más caro, como dice Matías, la inversión inicial del proyecto. ¿Por qué la inversión inicial es mucho más caro a cielo abierto que subterránea? ¿Lo dijo Matías? Matías, tú Matías. Tú eres Matías. Preséntate, te digo. Tú eres Matías. Tú eres Matías, mucho más. ¿Por qué es más caro la inversión inicial a cielo abierto? ¿Por qué es más caro? Ahí se me pregunta. ¿Por qué es más cara la inversión inicial a cielo abierto? ¿Te sale lo mismo un KX que un scoop? No. ¿Te sale un poco más caro el KX que el scoop? ¿O considerablemente más caro? Por las dimensiones del equipo, me genera que sea mucho más caro adquirir estos elementos. Por lo cual, la inversión inicial que yo debo hacer a rajo abierto para un proyecto a cielo abierto es mucho más elevado que subterráneo. Pero en la operación como tal, por tonelada extraída, rajo abierto es mucho más económico que cualquier método subterráneo. ¿Qué otra característica tiene a cielo abierto? Mayor producción, me dijeron, menor costo de extracción por tonelada, mayor inversión inicial. ¿Qué otra característica tiene? No es necesaria ventilación. No necesita ventilación. Correcto, excelente, es una buena ventaja. Muy bien. ¿Qué más? Fue la eliminación igual. La seguridad. Ya, al día. Muy bien. La seguridad, ¿quién dijo por ahí la seguridad? ¿Por qué la seguridad? ¿En qué sentido la seguridad? Por el tema de los movimientos de la tierra, cuando están en la hay mucho derrumbe, hay que caminar. Es tan fácil como decir, es más seguro. Listo. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más le dice Google con respecto a características de cielo abierto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Una de las principales características que tiene el cielo abierto es que es un método de explotación selectivo, no selectivo, perdón, altamente selectivo. ¿Qué significa? Esto es una pregunta, ¿vale? ¿Qué significa que un método de explotación sea altamente selectivo? Primer y segundo semestre lo mismo. Y es más pasivo, va a lograr. ¿Cómo es pasivo, bueno? No, es más invasivo. Ay, qué chucha está la otra, bueno, es pasivo Se acaba José encuentra un yacimiento, ataca a los abortos del tiro. Hace un blanco para comparación de la sectorial que a veces tienen que pasar como por galería para encontrar recién. Ya, sí, va por ahí, correcto. Que sea altamente selectivo significa que la construcción de desarrollos es menor. ¿En qué sentido? Yo puedo seleccionar, por algo la palabra, específicamente el sector al cual yo necesito o deseo explotar. A diferencia de subterránea, que para poder llegar al método como tal, tengo que generar grandes construcciones de desarrollo. Por ejemplo, un block caving tiene alto construcción de desarrollo minero, labores, niveles de hundimiento. Por ejemplo, Chucky, el caso de Chuquicamata. ¿Cuántos años estuvo Chuquicamata construyendo el desarrollo antes de remover recién 1 tonelada de mineral?
Yuki subterráneo, claramente. ...9 a 10 años. Solo construyendo desarrollos para poder llegar al mineral que está en profundidad y hacer los macrobloques. Y recién empezar a hundir. 9 a 10 años. Esos métodos son poco selectivos o altamente selectivos. Bajamente selectivos, poca selectividad. ¿Por qué? Porque yo sé que el metal está ahí y ahí tengo que trabajar y tengo que llegar a ese sector. Cambio el cielo abierto, como dijo su compañero, al tener mayor envergadura, mayor tamaño, puedo seleccionar de mejor manera el cómo llegar a un sector mineralizado y desde ese mismo sector mineralizado poder extender hacia las siguientes bifurcaciones de zonas de extracción. Otra característica que al tener mayor espacio, mucha mayor cantidad de espacio, no tengo limitaciones con respecto a la selección de los equipos. Subterránea, con respecto a la altura, lo ancho, a la dimensión de los equipos, en función de las labores, es un poco más complejo seleccionar y mover ciertos equipos por el espacio reducido que tengo. Cambio a cielo abierto, al tener mayor envergadura de espacio, mayor libertad con respecto a la selección de los equipos necesarios que necesite para poder trabajar. ¿Qué otra característica? ¿Alguna desventaja? El impacto ambiental. Sí, muy bien. El impacto ambiental va directamente hacia el medio ambiente, ¿cierto? Está expuesto. Shh. Shut the fuck up. Se va directamente hacia el medio ambiente, directamente hacia la atmósfera y contaminamos mucho más que al cielo, que subterráneo. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra desventaja? La exposición a ni tanto. La exposición a las condiciones climáticas, porque como hay lluvia de repente no se puede trabajar, si hay nieve tampoco se puede trabajar. Ya, sí. Los neumáticos, sí. Cambio de neumático es mucho más caro, pero repuesto andan por ahí nomás en el costo. Porque al detalle, las piezas, por muy grande que sea el camión, no todas las piezas del camión son grandes. Y las condiciones climáticas también, si es que hay lluvias, nieve, es más complicado poder trabajar y muchas veces generalmente se debiese parar la producción. En la mina, la planta dijimos que no se puede parar la producción, no debiese parar la producción, eso es estar 24/7. La mina no debiese tampoco, pero puede parar. ¿Por qué? No, sí, pero ¿por qué puede igual parar y no va a haber tanta complejidad? ¿O no debiese haber mayor complejidad? ¿No? No, yo digo ya, hay lluvia, sí, puede parar y no va a haber mucho problema en que la mina pare un día de producción. ¿Cómo se llaman esas reservas? Correcto. Correcto, stockpile. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La desventaja clave del cielo abierto, ¿cuál sería para ustedes? El impacto ambiental. No, ni tanto. La inversión inicial. Te puede retrasar, pero generalmente cuando estás sumergido en un proyecto vas consciente de que tienes que hacer esa inversión inicial. Tienes que tener esa cantidad de plata para poder trabajar. No. La mayor concesión al momento que sea explotante el trabajo Ya, sí, y eso va a repercutir hacia abajo, hacia los costados. hacia los costados se puede ampliar. Ya, Tienen que hacer sí o sí otro método para poder seguir la reserva hacia abajo. bien, bien. ¿Qué más? Parecido a lo que dijo el Víctor. Va por ese lado. Podrían ser los costos de caracterización, ¿no? No, ya sí, puede ser, pero eso va de la mano de algo del diseño. Los costos de carga y transporte van de la mano con el diseño del RAP. ¿Por qué?
¿Por qué aumentan los costos de carga y transporte? ¿Por qué son altos los costos? Por el recorrido que tiene. Ya, ¿y qué pasa con un rajo? La maquinaria más cara. Tiene que dar. ¿Hacia dónde se va haciendo el rajo? Hacia abajo, hacia mayor profundidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? Mayor profundidad, mayor costo. Entonces, ¿cuál es la mayor desventaja de cielo abierto? Tiene fecha límite. ¿En qué sentido tiene fecha límite? Va a haber un punto de profundización del rajo en donde va a llegar a su máxima expresión y no va a poder seguir trabajando porque los costos no le van a dar. ¿En qué sentido? Va a tener que llegar o recorrer muchos kilómetros de profundidad para poder ir a buscar un mineral que al llevarlo afuera hacia el stock o hacia el procesamiento de planta no va a generar el mejor rendimiento económico y ya no va a ser viable la explotación por cielo abierto. Recuerden que el método se elige en función de la idoneidad, no sé si existe esa palabra, del método, que sea lo más idóneo posible. Y si no es correcto, no es idóneo, económicamente no va a funcionar. Recuerden que un rajo abierto o cualquier método de explotación tiene que cumplir con variables que sean económicamente rentables y sean geomecánicamente aceptables. Esas dos variables tienen que funcionar a la par para que el proceso o el diseño sea viable. Entonces, una de las mayores desventajas es que a mayor profundidad, mayor gasto, y lo cual va a generar que no sea rentable y no sea viable. Bien. Veamos el diseño. Vamos a abrir un nuevo proyecto, tal cual como lo hacen en Datamine RM. Lo mismo que viene en el Datamine RM, nuevo proyecto, agregan las settings del proyecto, bla 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 bla. Todo lo que ya vieron, todo lo que ya vimos. Está pegada a la pantalla. ¿Está pegado? Sí. Ah, qué pena, está raro. ¿Ahí? ¿No? Sí, bro. Qué raro. Ven, campeón. Ahí sí, ahí sí. Le cambian el nombre al proyecto, el nombre que ustedes quieran. Tiene capacidad para toda la clase, hasta la 1. La evaluación ya sí no. Siguiente. Finalizar. Ya. Hay dos maneras de poder trabajar Datamine OP y Datamine UG también en términos de diseño. No es muy complejo, no muy distinto a lo que tenemos en RM. De hecho, bueno, ahora que vemos el Datamine UG más ratito, se van a dar cuenta que la mayoría de las herramientas que utilizan son herramientas de CAD. Son muy similares a herramientas que ocupan en AutoCAD. Hay dos formas. Una forma de poder diseñar, que es generalmente cómo se trabaja en planificación, que es seteando los valores. Ir seteando en función de las variables que yo voy a tener del macizo rocoso y del sector y del entorno. Voy seteando el ángulo de talud final, el ángulo interrampa, el ancho de las rampas, etc. Y tengo otra manera, y hay otra manera de hacerlo un poco más manual, que es mucho más sencillo, que esa es la manera en que van a trabajar, para que no se achaquen, no se estresen, no les salga sangre por los oídos ni por la nariz a fin de semestre. Para que sea mucho más fácil. Primero debemos dibujar desde abajo hacia arriba, es decir, desde el fondo de la mina, asumiendo una planificación a largo plazo. Esto es el completo
que vamos a hacer de planificación a largo plazo del macizo rocoso que vamos a explotar. Por lo cual primero debemos dibujar o simular cómo sería nuestro fondo mina. Para eso vamos a hacer un nuevo objeto de línea, una new string, y le vamos a colocar de nombre rajo, o fondo mina, o rajo, o línea del rajo, LR, OpenPit 12, como quieran. Y le vamos a dar a aceptar. Ya tenemos nuestra primera línea creada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dibujar un fondo mina. NS quit command dentro de la pantalla para poder hacer una línea. Lo vamos a generar con el clic izquierdo, simulando como si fuese un fondo mina al fondo del pit. Recuerden que llegando casi al último se leó para que se cierre de mejor manera. Así de sencillo hasta el momento. ¿Todo bien? Sí, listo. Para que esto quede un poquito más suavizado, un poco más bonito, en la herramienta de Surface, en la cinta principal, tenemos una herramienta que se llama Smooth, que es para poder generar el suavizado de las líneas. Cliqueamos una vez y se va a empezar a suavizar las líneas. Con 2 clics para que se suavice a lo correcto, sino ¿qué es lo que va a hacer esta herramienta? Les va a empezar a colocar puntos dentro del mismo cuerpo y si a mayor cantidad de puntos, más complicado va a ser trabajar con la variabilidad de ejes para poder trabajar. Entonces va a ser mucho más complicado. La idea es tener la menor cantidad de puntos posible. Una vez que ya tengan listo el fondo mina, lo que vamos a hacer es generar las condiciones o setear las variables que vamos a tener en la ventanita de Designs. Esta es la ventanita principal en la cual vamos a trabajar. Primero vamos a ir donde dice Project y vamos a clicar en Face Angle para poder setear el ángulo de talud final. ¿Qué es lo que era el ángulo de talud final? ¿Qué representaba y cuál es la importancia de la selección de este ángulo de talud final? ¿De qué dependía? ¿Qué es lo que era el ángulo de talud final? ¿Qué es lo que es el ángulo de talud final? ¿Qué es el ángulo de talud final? Creo que bueno, mira. Por último, achúntale. Bastián, ya, achúntale. Ya, bien, la inclinación. ¿De qué? La inclinación de las paredes. Del banco general más.
El ángulo de talud final es un ángulo proyectado que va desde el fondo mina hacia la cresta final del pit. Cresta, no, estoy apuntando para allá, no es necesario que miréis para allá, no. Hasta arriba, imagínate que no rato. Cuando hablamos de cresta, no digo, hoy está la cresta para arriba, no es en tono de insulto, sino que la parte superior del banco se llama cresta, la parte inferior la pata. ¿Ya? ¿Por qué es importante el ángulo de talud final? ¿Qué me va a determinar ese ángulo de talud final? ¿Qué va a determinar? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante? Para mantener, por ahí escuché qué cosa. La estabilidad de la misma. Ya, sí, tiene que cumplir con eso. Muy bien, ¿y qué más? Profe, ¿puedo correr la pizarra un poquito más para atrás? Que no se vea tan... No se puede. Uy. Sí, muchas gracias. Pero ustedes no ven. ¿Para qué sirve el ángulo de talud final? ¿O qué es lo que es? Les dijimos. Es para poder generar. Es el ángulo que se genera. Ese ángulo beta. Que genera desde el fondo del pico a la cresta inicial. ¿Por qué es importante ese ángulo? Para ver la inclinación del talud. Ya. ¿Qué más? Eso me va a determinar el diseño del rajo. Van a ser mis límites en los cuales voy a poder generar el cono invertido o la extracción total de la mineralización. Esto que vamos a generar de nuestro ángulo de talud final, pit final, va a generar todo lo que esté dentro, se va a considerar como mi envolvente económica de extracción. ¿Qué significa eso? Que todo lo que yo extraiga dentro de eso es lo que yo voy a valorizar económicamente. ¿En qué sentido? Todo lo que está dentro de acá, que es el mineral, se supone que es lo que me va a generar un beneficio económico. Y lo que está afuera, ¿qué es lo que va a hacer? Entre la superficie y el mineral, ¿qué es? Estéril. ¿Cierto? ¿Cómo se llama eso? La extracción de ese estéril. En cielo abierto. Tiene un nombre específico. ¿Cómo se llama la cantidad de estéril removida para extraer una de mineral? ¿No? Razón estéril mineral. Calle, pero yo noté 2 veces seguidas. La relación estéril mineral. Un valor muy importante. Un valor muy importante dentro del rajo es la relación estéril mineral. ¿Por qué? Porque la cantidad de estéril que vamos a tener que remover se va a llamar razón de sobrecarga o se va a llamar campaña de pre-stripping. ¿Qué es la campaña de pre-stripping? Extraer todo el stripping, toda la cantidad de estéril para poder llegar recién a la cantidad de mineralización. Y esa relación, para que sea viable, generalmente se trabaja 2:1 o 3:1 como máximo. Hay valores en los cuales rajos trabajan con una razón de 5:1 como máximo y puede generar una evaluación económica rentable. Pero generalmente no es tan así. Generalmente los valores que se trabajan a cielo abierto con respecto a la REM es de 2:1 o 3:1. ¿Qué significa eso? 2 porciones de estéril voy a tener que remover para llegar a una de mineral, o 3 porciones de estéril voy a tener que remover y llegar a una de mineralización. Esa una de mineralización tiene que ser capaz de pagarme esas otras 3 porciones que estoy extrayendo. Así como un ejemplo súper básico, si sacar una porción de estéril me sale 5 lucas,
y una de mineral me sale 15, entonces remuevo 2 de 5, serían 10, pero aún así voy a ganar 15, por lo cual me queda un margen de 5 de ganancia. Esa es la idea, más o menos. Obviamente mayor proporción es otro cálculo un poco más complejo, pero más o menos esa es la idea. Ese ángulo de talud final me va a generar la envolvente económica o mi PIT final, donde voy a generar el valor económico. Este PIT o esta envolvente tiene que cumplir los dos diseños que dijimos al comienzo, que sea económicamente rentable y que sea geomecánicamente aceptable. Geomecánicamente aceptable en que este ángulo genere la cantidad necesaria para que el talud no se venga abajo, pero que sea económicamente rentable. ¿En qué sentido? ¿Qué pasa si yo esto lo hago económicamente o no económicamente rentable? ¿Cómo podría no ser económicamente rentable o cómo podría ser económicamente rentable? Por ejemplo, luego viene y me dice, ¿sabes qué? Ese ángulo, así como está, se va a caer. Tengo que rediseñarlo. ¿Qué voy a tener que hacer con ese talud? ¿Mal que no? Voy a quedar para allá, por ejemplo. ¿Quedó igual? ¿Quedó bien? ¿Qué cambió? ¿Hay qué? Hay que generar mayor extracción y mayor remoción. Toda esa cantidad más de estéril. Si tengo que remover más estéril, significa que tengo que crear más costo. ¿Voy a tener un ingreso por esa cantidad de estéril? No, no lo va a enterar. Entonces, ¿por qué es importante el talud final? O la cara, o el face angle, o el ángulo de talud final, porque va a generarme el juego, por así decirlo, la limitación del límite de PIT final o mi envolvente económica para que ésta sea económicamente rentable y sea económica y geomecánicamente aceptable. ¿Podríamos ver cuando hizo la suavización de las líneas? Porque no lo vi. No. Acá, por la suavización de la línea. Ah, acá. ¿Dónde está la web? Se me olvidó. Ahí está. No. Ahí está. Simplemente cliquea en el objeto, con el botón amarillo. ¿Cómo se pega esto? Y cliquea en Smooth, simplemente eso. 2 veces hasta que quede más o menos suavizado y no tanto punto, porque mucho punto igual puede ser perjudicial. Entonces, esta cara de ángulo de talud final, generalmente siempre va entre 55 a 65 grados. ¿Se calcula? Sí. El próximo semestre, en método de explotación 2, el próximo año, mejor dicho, no el próximo semestre, el próximo año en julio, porque si aprueban este ramo, tienen que tomar método de explotación 1, que es subterránea, y si aprueban método de explotación 1, que es subterránea, pasan a método de explotación 2, que es ramo. En Rajo les voy a enseñar a cómo calcular este ángulo de talud final en función del valor económico que va a tener la mina. Y el Hugo les va a enseñar a calcular el ángulo de talud final en función de la geomecánica. Ahí se la iba a pegar. Porque si no, peludo. Es peludo. Y baja, ¿no? Baja. Y el Hugo se lo va también. Pongámosle un ángulo de talud de 65 en este caso, solo para generar la proyección. 65, el 6 con el 5. El 6 es así, el 5 es así. Generalmente, así, un promedio, ¿cuál sería como el ángulo? Pero si lo dije, pues entre 50 y 65 grados. Escucha, pues. Más o menos ese es el rango en el cual se va trabajando. Ya. Seteamos el ángulo. Ahora hay que setear la berma. Vamos a setear, aquí donde dice berma, el ancho de la berma. Berm width, que es el ancho de berma. ¿Qué es lo que es una berma? ¿Por qué necesitamos la berma? Era de seguridad. Era un
pedazo de. Era un pedazo de cerro. Ya, muy No. bien. Vamos bien encaminados. Es un pedazo de cerro. Listo. Es la primera parte. Lo tenemos identificado. Un pedazo de cerro. Yo le digo un pedazo de cerro. ¿Para qué decir? Es la parte de abajo del pedazo de cerro. Ya. Vamos uniendo. Ya. Sí. El talud de la parte de abajo. Ya. Es la parte de seguridad para los Es camiones. la parte de seguridad. Ya. Ahí nos vamos acercando un poquito más. Claro, porque la berma se llama berma de seguridad. Entonces, sí. Sí. ¿Qué es y para qué sirve una berma y por qué tenemos que considerar una berma en los parámetros geométricos del rajo? Es un montículo de tierra para que no. Ah, nos fuimos a la chucha. Un pedazo de cerro, un montículo de tierra, todo eso. Bastián, Kenita Larraín, ¿qué pasó? ¿Qué? Sirve como medida de seguridad para los camiones, ya que con eso se puede guiar. Se supone que está regularizado para hacer el 2. Algo así, ¿no? ¿Qué está hablando, huevo? ¿Qué está hablando? Tomó sola allá. Del cerro. No, yo no A mí me dijo del cerro. Me dijo, y es parte del cerro, del cerro. El cuadro de los ojos. Y dije, es el ancho. Afecta al piso. Aquí en Google, puta, el juego lento, la prueba de la presentación, pruebe, profe. De la pista. ¿Qué te dice GPT? Yo lo tiraría y te dice GPT. Pero explícame. ¿Qué es lo que es? Ahí que me traigo. Ya, se ocupa como vía de acceso, se ocupa como vía de acceso, ya, ¿qué más? Es el ancho del campo por donde transitan los camiones. ¿No es la parte de seguridad? Está el banco, La pista. la pista. ¿Cómo que porfiado, weón? Yo creo que la verlo. Me voy a enseñarme a mí, pues, weón. No te preguntes de la voz. Yo estoy diciendo esto. No, yo estaba diciendo montículo de Por eso me miré así como que eres weón. Me hizo venir un sábado, que espero. Anda todo bien. Pero el siguiente ocupa la verlo para mirar dentro del rajo. La berma, como bien dice un berma de seguridad, es una extensión en la parte superior del talud por sobre el ancho de la rampa para poder amortiguar posibles desprendimientos de material. ¿Para qué? Para no entorpecer las vías de acceso que se llaman rampas. A donde rechucha es parecido a lo que me dijiste tú. La onda es lo mismo, bueno. No sé qué dije. Voy inventando sobre la marcha. Las bermas son medidas de contención o lugares de contención para evitar posibles desprendimientos de material que caigan de la parte superior del talud. Tú tienes una rampa, ¿cierto? Ahí está. La rampa. Acá. Ramp. Sí. En inglés. Ramp. Venga, rampa. Acá. Ahí. Ahí vos tenés los camiones. Camión. Ahí toma aire. Ahí está. El camión. Tú tienes acá talud. Al lado del talud, tú tienes una pequeña anchura que se llama berma. Arriba, al borde del talud, y ahí tenéis la rampa. Rampa. ¿Para qué sirve este ancho de seguridad?
Por si hay desprendimientos de acá, va a caer acá. En ese espacio de seguridad que se llama berma. ¿Por qué sirve eso? Porque si no, pasa cagando para abajo acá y ¿cae dónde? Al camión. Y vas y le cae al camión. El camión vale más caro, pero sí, el operador es muy importante también. Sí, pues le va a caer al camioncito, o en el mejor de los casos no va a haber nadie y no va a estar el camión. No va a estar el camión, pero va a generar que todo el sector que esté acá va a quedar con roquitas, con desprendimiento de material y es peligroso. Ahora, dentro de las bermas, para generar mayor contención, puede haber otra cosa que genere contención, que eso se llaman pretiles, que esos pretiles en los anchos de las rampas también hay. Ahora, ¿qué es un pretil? ¿Qué es un pretil? Uy, lo ponen por favor. Jorge, por favor, profe, si yo estoy hablando. Juegas. No voy a decir nada porque están grabando, pero... Iba a decir una ordinaria, pero hay muchas damas presentes que me están grabando y no hay nada. No hay nada. No, porque después son maricones, van a cagar igual. Lo que el profe lo va a subir, Profe Julia, me digo, profe, yo tengo grabado, fue funado, otra vez, va a tener que ir a Coquimbo, de nuevo. Hacer clase en un colegio rural, funado. ¿Qué es lo que es un pretil? Ahora sí, el trío, bueno, el trío de alumnos muy y con uno que tiene técnico, tres que tienen técnico, mira los putos curiosos. Cuando tres tienen técnico, con la cresta, con eso es lo que estamos exportando al mundo, por eso después. ¿A dónde saliste? Y de acá, puta la wea. Esos son los que nos cagan. Mírenlo, esos son, miren la carita que ponen. ¿Qué es un pretil, queridos alumnos? Jóvenes promesas de la minería. Es un pretil. Puta, ahora no quieren hablar del pregón. ¿Qué es un pretil? A ver, esto lo confundí, ¿no? Es la ancha de seguridad que hay en la rampa, que tiene que ser el 2/3 de la rueda del camión. Pero no es un ancho, es un... La berma es un ancho porque es un espacio físico. Esto. ¿Qué es esto? Pretil. Eso, pues, eso estoy preguntando. Es un montículo de tierra. Muy bien, ¿qué más? No me gusta eso. ¿Para qué sirve el pretil? Dios mío. ¿Qué es lo que un pretil? Ya lo dije. Ya lo dije. ¿Cuándo? Hace rato. Cuando pregunté por Fermat. Ah, ya, muy bien, también. No. Un pretil es un montículo de material estéril, inerte, generalmente proveniente, generalmente de hecho de ripio puede ser, o de gravilla, el cual sirve como contención en los bordes de las bermas y en el borde de las rampas para generar contención ante una eventual caída de equipos o de material. Cernagiomín, el decreto supremo 132 exige que la altura de esos pretiles al menos deben ser 2/3 de la rueda del camión más grande que vaya a transitar por esas rampas. Generalmente, en términos operacionales, muchas veces se dejan 3/4 del camión. Cernagiomín te exige como mínimo 2/3, pero visualmente es mucho más fácil trabajar con 3/4 del camión antes que 2/3.
en términos operacionales, porque hay que ir revisando los pretiles, porque estos pretiles, al ser un montículo de tierra, obviamente las partículas que son menos densas, más volátiles, van a estar en la parte superior, y el pretil se va a empezar a desarmar y va a empezar a perder su consistencia legal y su valor real de amortiguación, por lo cual visualmente con 3/4 es mucho más fácil ver si el pretil está bien a 2/3. Parecido a lo que habían dicho ustedes, ¿cierto? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, antes de que pasemos de nuevo al software, este ancho de rampa, ¿de qué depende? Del ancho del camión, del pretil, Del ancho del camión, del pretil, muy bien, ¿qué más? distancia de seguridad. Distancias de seguridad, muy bien, ¿qué más? Bien, Mati. De la zanja, De la zanja, Tamaño neumático. de la zanja. que hay unos que ¿Acá? de la salud, claro, algo ahí. Ah, la zanja. Drenaje. Antiguamente se diseñaban zanjas de drenaje en los costados. Hoy en día no se consideran en los diseños a largo plazo, mediano y corto plazo dejar esa zanja en ese lugar, porque hay otras técnicas muy actualizadas con respecto al drenaje de minas mediante bombas. Por eso ya no es necesario diseñar en función de la zanja a los costados. Pero en este sector sí se deben dejar. Muchos colocan pretiles, no es necesario, pero igual colocan pretiles para amortiguar si es que caen roquitas de los costados. Pero también se deja una distancia de seguridad, un ancho, para poder dejar que el equipo, el camión, tenga mayor holgura al momento de avanzar. Va a depender también, si me dio opulento el camión, va a depender también netamente de que si esa rampa va a ser temporal o permanente. Va a depender también de cómo, si es temporal o permanente, cómo vamos a construir esa rampa, porque necesitamos material que esté acoplado en el piso, que pueda resistir que el camiones de alto tonelaje vayan a transitar ida y vuelta por ahí. ¿Han visto en las carreteras cómo está la carretera donde transitan vehículos o camiones de alto tonelaje? ¿Cómo? Queda agregado, ¿cierto? Queda agregado, quedan hoyos, eventos. Para eso netamente, ¿por qué? Porque el piso, el suelo, no está totalmente compactado, o lo idealmente compactado como para poder aguantar esa cantidad de tonelajes, de camiones, de peso. Va a depender también si es que la rampa va a ser de doble vía o de una sola vía. ¿Qué quiere decir eso? Si el camión va a ir un camión de ida y después va a haber otro camión acá de vuelta. En función de si es de 2 vías o 3 vías, vamos a poder determinar el ancho en función de, como dijo el Mati, de los anchos del pretil, las distancias de seguridad de los espacios y los anchos de los camiones. Generalmente el ancho de la berma va en función del ancho de la rampa, pero siempre va en generalmente de 8 a 12 metros de ancho. Coloquémosle de 8 metros. Sí, para ir diseñando, va a ir probando. Ahora, ok. Ahora vamos a activar aquí en Bed Taper. Aquí las opciones de outside y las opciones de inside las vamos a activar. ¿De qué sirve esto? Al momento de ir dibujando, la berma va a ir siguiendo un contorno el cual yo le voy a ir designando. Esas dos opciones me van a servir para que DataMine el dibujo lo haga lo más ¿cómo decirlo? Lo más
cercano al contorno que voy a dibujar para que lo haga automáticamente. Si no, tendríamos que ir modificando punto por punto. Listo, ya tenemos seteado las bermas, tenemos seteado el ángulo. Ahora vamos a ir a cliquear en el fondo mina y vamos a comenzar a dibujar nuestro rasgo. ¿Cuál es la opción que vamos a utilizar? La que dice Road Segment, la que está ahí arriba. Cliqueamos en Road Segment y lo primero que me va a decir es que señale cuál es el punto alto de las líneas, es decir, la parte superior. Voy a dibujar y hacer el clic izquierdo en la parte superior y me va a pedir los siguientes valores. Primero me va a pedir la gradiente o la pendiente. ¿Qué es lo que es la pendiente y qué es lo que es la gradiente? No me acuerdo. ¿Qué es lo que es la gradiente y qué es lo que es la pendiente? ¿Ah? Road Segment. Y se le apretó Ahí dice Road Segment. En la misma ventana de design. y se tiene que ver pues tiene que ¿Qué es lo que es la pendiente? ¿Qué es lo que es la gradiente? ¿Qué es lo que es la pendiente? ¿Qué es lo que es la gradiente? ¿Según qué página? ¿Según qué página de Google? No creo. No creo. ¿Cuánto es la pendiente ideal que debiese tener una rampa? 8%. Lo ideal es de 8 a 10%. La realidad es que va de 10 a 12%, pero cada equipo, según catálogo, puede trabajar hasta cierto máximo de pendiente. El problema es que si damos mucha pendiente al equipo, lo más probable es que tenga problemas a la ida de material porque va a ir cargado, va a ir con mayor peso. Eso va a generar mayor gasto de combustible, mayor desgaste en los movimientos, mayor desgaste en los neumáticos y lo cual va a generar mayor problemática con respecto al mantenimiento de los equipos y van a durar menos. Entonces dijimos, coloquémosle 12%, trabajemos 12%. Road width vendría siendo el ancho de la rampa. Recién dijimos que el ancho de la rampa iba en función si era de 2 vías, según el ancho del pretil, etc. Pongamos que son de 30 metros el ancho. El RL que nos pide acá es a dónde vamos a llegar con esta rampa, hacia dónde queremos llegar. ¿En qué sentido? La cota. Recuerden que la cota es el punto de ubicación en metros sobre el nivel del mar en el cual estamos trabajando. En este momento estamos trabajando en la cota 0 porque estábamos trabajando en el dibujo principal. Pero cuando a ustedes les toque su proyecto, ustedes van a trabajar con un modelo de bloques. Y ese modelo de bloques va a estar ubicado en una cota específica, por ejemplo en la 1350. Entonces, ¿de qué va a depender a qué cota voy a querer llegar hacia arriba? Del tamaño del banco, de la altura del banco. Ahora, ¿de qué depende la altura del banco de minería? En un rango. ¿Cuánto es la altura de un rango? O sea, la altura de un banco, en rangos. ¿De cuánto a cuánto? Más o menos. ¿De cuánto a cuánto? No, un rango. ¿De cuánto a cuánto? De 10 a 20. Hay de 5. Depende de qué minería están hablando. Son esos. No metálica. Mediana, pequeña, grande. Es que hay grandes minerías que tienen un banco más chiquitito y después tienen más más grande. Tienen que van de 5 a 30 metros.
Ahora, ¿de qué va a depender que elija entre 5 a 30 metros? ¿Ah? Del equipo. ¿De qué equipo? La pala. La pala. ¿Por qué? ¿Por qué la pala es la que te determina la altura del banco? Pero el factor de llenado del balde. No veo el factor de llenado del balde. Por la capacidad que puede remover. Cuando Esa es la capacidad del balde. de la pala. ¿Por qué por la altura de la pala? A remover, ¿no? No, pero el tema de los pretiles no te. No. Ah, para poder girar. Poder girar. Todo esto es un material explotado. Todo este es el banco que se explotó. Todo esto hay que sacar. Todo esto es roca. Acá va a estar la pala, ¿cierto? Va a estar trabajando acá la oruga. Preciosa la pala. Ahí está el balde. Pipas. Esto parece más un banco, pero no importa. Este banco mide 20 metros. Depende de la pala. 20 metros. Y esta pala, el balde que está acá, puede subir solo hasta 15 metros. 15 metros. ¿Qué va a pasar cuando este viejo empiece a trabajar y empiece a sacar esto? Voy a sacar esto. ¿Va a llegar hasta acá, hasta los 20 metros? Si puede llegar hasta los 15 metros, va a llegar hasta acá. Hasta los 15. Va a poder sacar esto que está acá, esto que está acá. ¿Qué le va a pasar acá en la parte superior cuando lo empieza a extraer? Va a empezar a remover esto, ya sacó esto. Empezar a remover eso y va a llegar hasta ahí nomás. Va a seguir removiendo eso y eso. Y le va a quedar arriba una visera. ¿Qué es lo problemático de esa visera? ¿No se derrumba el material? Se puede derrumbar. Se va a derrumbar. Y se le va a empezar a caer encima. Por lo cual, ¿por qué va a depender la altura del banco que puedo dejar de la altura útil de trabajo de la pala? Para mayor eficiencia de la remoción del material. Lo mismo si sobredimensiono la pala. Por ejemplo, si tengo bancos de 20 metros y tengo una pala enorme que me puede trabajar hasta 35 metros, ¿me sirve tenerla? No, me va a hacer la pega igual, pero es mucha máquina para un sector tan pequeño. Entonces, es importante el equipo en función de la altura del banco. Ahora, ¿de qué va a depender el talud entonces? O sea, la altura del banco del equipo. ¿Y de qué va a depender el equipo? ¿La pala? ¿El tipo de pala va de la mano con qué otro equipo? El tipo camión. El tipo camión, pues. Si este es el de carguío, va de la mano con el de transporte. ¿Y ahora de qué va a depender el tamaño del equipo de transporte? ¿Lo puede llenar? ¿De cuánto necesito llenar? ¿Y cómo yo sé cuánto necesito llenar? De la meta diaria. ¿De qué depende la meta diaria? De la semanal. ¿Y de qué depende la semanal? De la mensual. ¿Y la mensual de cuál depende? De la trimestral. ¿Y la trimestral de cuál depende? Del anual. ¿Y la anual de cuál depende? De la vida útil del proyecto. ¿Y cómo puedo calcular la vida útil del proyecto? En función de la reserva. ¿Y cómo puedo calcular en función de la reserva la vida útil? Mediante el BOB y el ROE. Mediante el BOE y mediante el ROP. ¿Qué es lo que era el BOE y el ROP? Secuencia de explotación. Vida óptima de explotación y el ritmo óptimo de producción.
el ritmo óptimo de producción me va a dar las toneladas, los millones de toneladas que yo necesito extraer por año, y el BOE me va a dar la vida óptima de explotación en función de la reserva. ¿Cuánto es lo ideal que yo puedo explotar en años? Cierta cantidad de reservas. ¿Y de dónde saco la reserva y los recursos? Geoestadística. ¿Mediante qué software? Dando más NRM. Todo se conecta. Todo calza. O sea, imagínense cómo va a estar el proyecto. A toda raja. Como la web. Lo vamos a pasar la raja. No sé ustedes, pero yo lo voy a pasar muy bien. Entonces, digamos que vamos a hacer bancos de 15 metros. Entonces, ahora vamos a llegar a la cota 15, porque estamos en la cota 0. Pero si yo estuviera en la cota menos 1350 y tengo bancos de 15 metros, ¿a qué cota debiese llegar ahora? ¿A qué no te escucho? 1335. Bueno, muy bien. No, pues según el modelo de bloques, pues. Según el modelo de bloques, tú vas a tener un modelo de bloques, tienes que ir a la parte, como esto está de planta, tienes que ir a la parte de planta de lo más bajo que tú tengas el modelo de bloques, y de ahí hacia arriba empezar a dibujar. Ahora, ¿cómo sabes en qué cota estás ahí? Vas acá donde dice propiedades, y ahí te va a salir en qué cota estamos. En este momento estamos en la X347. Bueno, lo voy a dejar quieto. Ahí está. Estamos en la cota X347,9, en la Y328,3 y en la Z, que es la cota, estamos en la cota 0. Entonces, cuando estén con su modelo de bloque, todo lo va a tocar en un lugar distinto. Ahí se va a decir, estoy en la cota 1200, 1400, etc. Entonces, ahí voy a ir subiendo X cantidad de cotas hacia arriba. En este caso, estamos en la 0. Entonces, hay que ir subiendo. Vamos de nuevo. Dijimos que era el 12%. El ancho 30 metros. Y vamos a llegar a la cota 15. Le vamos a dar OK. Nos va a decir dónde quiero que empiece la rampa. Dice Point to Start of Road. Con el clic derecho para hacer snap al punto vamos a seleccionar. En este caso da lo mismo donde quiero seleccionar o donde empiece la rampa. Le voy a decir que empieza acá. Le doy clic derecho y me va a decir que le indique la dirección de la rampa. Si quiero que vaya hacia allá o si quiero que vaya hacia allá. A favor del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Hago clic izquierdo en el lugar donde quiero y se va a formar la rampa o el primer nivel de la rampa. Si se dan cuenta, ya quedó el primer nivel y quedó la elevación que vamos a tener. ¿Qué pasó? Ya empezamos con Guadalajara. Cuando termine esto, vamos a las recomendaciones. Se le borró. Esto que está acá, consulta, ¿está bien o está mal? Se le para adentro. ¿Esto está bien o está mal? El rock segment. ¿Pero todavía no está mal? No. ¿Cómo entrar el camión por ahí? Pone clic derecho. ¿Cómo entrar el camión por ahí? Por el lado. Hay que arreglar la entrada porque no puede entrar de esa manera el camión, te va a dar un talud. Sí. Entonces vamos a Home y vamos a Move Point y vamos a empezar a mover esos puntitos que quedaron un poco más incómodos y vamos a empezar a darle como un poco más de curvatura al rajo. Move Point. Y vamos a empezar a mover para que quede un poco más holgada la entrada. ¿Dónde, profe? Listo. En Home, Move Point. Ya. ¿Con clic derecho? Clic derecho. Tengo ahí. ¿Cómo lo movía? Ahora, el siguiente paso en design es agregarle el contorno a lo que vamos a generar. El contorno vendría siendo hacer la pata del sector en el cual vamos a trabajar. Entonces vamos a cliquear donde dice contorno y si es que se hace correctamente, automáticamente el contour level que les debe aparecer
es la cota a la cual ustedes designaron previamente a la cual quieren llegar. Si le aparece otra cota es porque hicieron un paso erróneo. Le dan OK y automáticamente se dibuja el contorno al costado. ¿En contorno? Se cliquea De clic. y automáticamente la pantalla debe aparecer algo que dice control y debe aparecer el valor de la cota a la cual quieres llegar. Automáticamente. Una vez hecho el contorno, vamos a ir revisando de a poco, debo cliquear ahora en la berma. Cliqueo el dibujo de la berma y me va a decir que señale cuál es el costado de la berma. Yo debo hacer clic izquierdo fuera del dibujo para señalarle que hacia ese sector voy a dibujar la berma. Cliqueo y automáticamente se dibuja la berma. Estos botoncitos que están acá que dijimos, que es el outside y el inside, es para que el contorno y la berma se haga automáticamente al inicio de la rampa. Si no, generalmente quedaría como una extensión hacia los costados y eso debiese moverlo manualmente hacia el punto. Debiese quedarle algo así. Fondo de la mina. Tenemos el contorno que vendría siendo la pata para poder generar el talud y tenemos el ancho que es la berma de seguridad. Algo así tendría que haberles quedado. ¿Alguno le quedó? Mati, ¿cómo lo muevo? Ah, con este. Con este. Con el Este. El de la li- Pero ¿cómo te salieron las dos líneas? A mí no me salieron las dos. Tienes que como acomodarlo, ¿no? Así no se me abrió esa weá. Ya que por si vas a ¿Qué decía? Vamos a seguir grabando. se me cerró esto, ¿sabes cómo?